Lo que vamos a ver hoy día entonces va a ser ya estoy grabando por si acaso, ¿eh? Lo que vamos a ver hoy día va a ser un segundo resumen de la asignatura con respecto a la relación entre los conceptos, los términos y conceptos y el currículum y modelos curriculares. Y en definitiva, hoy día para que no pierdan cuidado con eso, si no tienen tiempo, si no alcanzamos hoy día por tiempo, porque esta clase termina a las 9:25, eh, podemos seguir el día jueves, ¿ya? Así que no hay problema. Voy a poner la alarma de nuevo para que ustedes puedan ahí visualizar. Así que acá también, por favor, Rosita, Sofía, si a mí se me queda algo, cualquier cosa, me dicen. ¿Ya? 9, vamos a terminar a las 9:20 la alarma. Voy a repetir, ¿qué día soy? Lunes. ¿Ya? Guardar. Listo. Alarma 9:20 para que no me pase. Entonces, hoy día tenemos como objetivo primero revisar los elementos esenciales del currículum y los modelos curriculares que permitirán, como dice ahí, sentar las bases de eso para el diseño y la planificación. Y como temario, el repaso de la introducción a la unidad 3, las definiciones del currículum y la relación con las unidades anteriores. Esta presentación que van a ver hoy día es muy similar a lo del repaso, sino que vamos a ir destacando algunos elementos esenciales con respecto a lo que ya se había visualizado anteriormente en el video que filmó tanto Rosita, Sofía y yo, ¿ya? Así que vamos a avanzar con eso. Primero, tal como les indicaba, acá está el resumen de la clase hoy día. Eso es lo que vamos a ver hoy día principalmente en esta lámina, y visualizamos, y ahí me hicieron el alcance, evidentemente luego lo voy a cambiar porque me hicieron el alcance posterior al diseño de esta presentación, es que evidentemente tenemos un currículum visualizamos también, ahí Rosita me va integrando sus ideas, por favor. Veamos que un currículum es este documento, este elemento formal que va estableciendo un modelo ideal de ser humano principalmente, ¿ya? Ahí dice de hombre, pero ya acordé con alguien de venir interna que lo vamos a dejar en modelo de ser humano, ¿ya? Evidentemente también se entiende cuando uno habla de hombre, es del individuo en general, pero de ser humano. Y por tanto, este currículum viene a Profe, establecer, dígame, solo, disculpe que lo interrumpa, pero un dato curioso que aprendí ayer, ¿ya? que en el Mapudungún se habla de Lemi, creo, o Leim, que es hermana, y cuando se habla de hermanas y hermanos se ocupa la palabra en femenino. Ya, Eso, como vale. me recuerdo a lo Eso, que aprendí. gracias, Sofía. Y por tanto, cuando veíamos estos elementos del currículum principalmente, señalábamos que el currículum nos permite estructurar algunos elementos que van a ser revisados sobre la trayectoria escolar del ser humano. Y por tanto, en esta trayectoria escolar también se van sentando las bases de este modelo de sociedad. Hoy en día, lo conversábamos también en el repaso, hoy en día apuntar a un currículum es visual, es principalmente, es considerar cuáles son o de qué manera el mundo escolar y la formación también profesional en la universidad o en los centros de formación técnica, etcétera, van contribuyendo a que hombres y mujeres se van preparando principalmente al mundo del trabajo, ¿ya? Y por tanto, el currículum desde ese punto de vista va respondiendo a esos elementos que te van permitiendo, que te van preparando en definitiva. Cuando hablamos de preparar, evidentemente va a surgir otro concepto que es bastante interesante ahí, que ya vamos a ir viendo más adelante, que es el concepto de competencia. Por tanto, nuestro currículum ha ido avanzando indudablemente a una adquisición de competencias, entendiendo también de que a nivel internacional, por acuerdos internacionales, distintos acuerdos, y ahí uno podría señalar el acuerdo de Bolonia como uno de los acuerdos, uno de los elementos centrales con respecto a esto, es que el currículum se va trasladando indudablemente a una competencia. El ser competente, en definitiva, no quiere, tiene varias acepciones, pero las acepciones que se usan en el mundo educativo principalmente está vinculada a que una persona es capaz de resolver una problemática que va surgiendo en el contexto. Y en este sentido, lo que se espera es que esta sociedad, evidentemente todos lo sabemos, la sociedad está orientada al trabajo y por tanto
si la formación en la educación superior ha ido cambiando en cuanto a las competencias, evidentemente el mundo escolar y el currículum escolar debe ir cambiando también. Y es por eso también que este currículum, que es la forma del, y más adelante, bueno, Rosita puso una presentación que es muy decidora con respecto a la definición de didáctica y currículum y la relación entre didáctica y currículum, es que nos va estructurando la intervención didáctica del profesor, principalmente. Y por tanto, en el tiempo también han ido cambiando a partir de las teorías del currículum los modelos de los cuales nosotros nos vamos haciendo parte y se van concretando en el contexto del aula. Y por tanto, este modelo de ser humano evidentemente va respondiendo a un contexto. ¿Cuál es el contexto que hoy en día también nos va determinando o ha ido determinando, perdón, el currículum en la educación física? Principalmente está la idea de... ¿Qué idea está? ¿Quién tiene una idea con respecto a qué concepción ha ido determinando el currículum en Chile en educación física? ¿Profesores, profesoras? Las horas de clase. ¿Perdón? Las horas de clases. Ya, Sofía, ¿cierto? Sí. Ya, Sofía que arranca, pero ya está bien, ¿cierto? Ya es un tema de las horas de clase y todo el tema, estamos de acuerdo con eso. Pero mayor o menor cantidad de horas de clase se atribuye a una situación mucho más general y mucho más de profundidad. Profesor, ¿Qué nos aqueja o qué aqueja principalmente a jóvenes y niños? Y niños. yo creo que los modelos, el alemán, el sueco, todos estos modelos que van como viendo la forma o la metodología de hacer clase en educación física. Ya, pero esas son escuelas de la gimnasia, ¿acuérdense? Sí. ¿Estamos? Pero hay algo más general o algo que es un problema que va mucho más allá de tomar una decisión con respecto a un modelo, sino que tomar una decisión con respecto a un modelo es una consecuencia de esta problemática. ¿Cómo están los niños y niñas hoy en día en Chile? ¿Más flaquitos o más gorditos? Obesos. Están obesos, están obesos. Y esa problemática, al menos en el currículum nacional, vino a determinar la orientación de nuestro currículum a partir del año 2009 aproximadamente. ¿Por qué el año 2009? Porque el año 2009 empieza la reforma del currículum orientados a unas bases curriculares. Antes, eso no quiere decir que del 2009 hacia atrás no haya habido problemas de obesidad ni mucho menos, sino que estaban, pero el foco del currículum estaba orientado más bien al rendimiento, a la condición física, a la aptitud física. Y por tanto, era otro énfasis, había otro posicionamiento. Hoy en día, a partir del año 2009 en adelante, han cobrado totalmente mucha relevancia la relación desde la educación física a un contexto más saludable. O de qué manera puede contribuir la educación física a un contexto saludable. Ahora, ahí podemos tener discrepancias o no. Yo siempre he señalado que atribuirle una carga de ese nivel a una disciplina, con la carga horaria que tiene la educación física y con el nivel de la educación física en Chile, a lo mejor es un poco complejo. Atribuirle incluso el cambio de apellido del currículum, educación física y salud. Paréntesis con respecto a eso. La carrera o el nombre de las carreras de educación física en Chile no han cambiado educación física y salud, por favor, por si acaso, sino que se mantienen como nombre educación física y la disciplina y la asignatura en el sistema escolar ha cambiado. Por tanto, también lo que vamos señalando con esto es que el contexto va cambiando. El contexto va cambiando y eso va implicando que el currículum también, o ese cambio del contexto, va movilizando de una u otra manera este modelo de ser humano que va proponiendo el currículum. Y por tanto también, ¿cómo ha ido cambiando el currículum en nuestro país? Ha ido cambiando desde un marco curricular, un poco, lo mencionaba la semana pasada, un marco curricular en el cual está establecido los contenidos en los cuales debía ir basándose el profesor para la enseñanza, y luego también hemos ido mutando, a un marco que pasa, y ahí me equivoqué, son bases curriculares. Vamos avanzando entonces desde el marco curricular a las bases curriculares, que conocemos ya incluso del año 2019 al 2020, en educación física, lo que nos
lo que nos ocasionó tremenda polémica, marcha, revolución el año pasado en todo Chile con respecto a la modificación del currículo. Y por tanto señalábamos también que en este contexto, para darle cuerpo y darle forma al currículum, surge este otro elemento que es la didáctica, y por tanto la didáctica va respondiendo a todas estas preguntas a partir de ¿qué? De los términos y conceptos que ustedes han visto en el currículum y que de una u otra manera se relacionan, o sea, no de una u otra manera, sino que se relacionan directamente con el marco curricular hasta el año 2005, que podríamos señalar que ya está obsoleto, hasta las bases curriculares desde el año 2013 al año 2019. Y por tanto, cuando hablamos de currículum también es importante señalar que todo el currículum, para concretarlo al aula, a la sala de clases, ha estado sujeto en su trayectoria a lo largo del tiempo, ha estado sujeto a modelos curriculares, modelos y teorías del currículum. Y por tanto, en Chile al menos hemos avanzado desde un modelo academicista donde lo primordial era el enciclopedismo, es decir, memorizar, repetir, y el foco estaba centrado en el profesor más que en el estudiante, a avanzar a un modelo más cognitivo y constructivista que hoy día va primando, o al menos también es lo que declaramos en las aulas de clase, en las salas de clase. Y en ese sentido también, por tanto, hacemos la bajada general desde cómo el currículum se va concretando en la sala de clase y cómo ese currículum también va determinando un poco las acciones, no un poco, sino que va determinando las acciones de profesores y profesoras. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Comentarios, aclaraciones? Sofía, Rosita. No, profe, según yo está súper claro. Ya. Profesor, yo sí me perdí en la parte de que los niños eran obesos, entonces, ¿qué era lo que gatillaba para que el currículum vaya cambiando? Ya. Muy buena pregunta, Antonia. Lo que va primando, lo que va movilizando el cambio del currículum es el contexto Ya. general a nivel macro, a nivel de ecosistema, principalmente a nivel de política pública también. ¿Por qué va primando? Porque, bueno, más adelante hay una pregunta que yo rescaté de la presentación de Rosita, que indicaba principalmente que hoy en día el contexto de obesidad, de sedentarismo, de comportamiento sedentario, de malnutrición por exceso, etcétera, es el énfasis del currículum actual en educación física. No Ya. obstante, previo a toda esta pandemia, como la define la OMS, se podría indicar que el contexto chileno era otro. Desde la Claro. década del 90 hacia atrás, desde incluso las primeras décadas del 2000, el contexto era otro, no era tan marcado en la obesidad y el sedentarismo, sino que primaba la salud, pero desde un punto de vista de la condición física, del rendimiento, de la aptitud física. Ser apto físicamente, ser sano, pero desde el punto de vista, insisto, del resultado, del rendimiento. Y esos elementos van determinando un poco de qué manera va cambiando el currículum. Ahora, el currículum también es producto de procesos de investigación, de consulta, de levantamiento de información. Y es bastante evidente también que en Chile los resultados son desastrosos. Y por tanto también va de la mano con respecto a las líneas de pensamiento que en este momento van primando con respecto a quienes son los encargados del diseño del currículum. No sé si fui claro, Antonio, ahí. Sí, ¿Sí? muy claro. Y por Gracias. tanto, la Profe, hay un pregunta par es de que, preguntas Sofi, en el chat. diga. Dice que no quedó claro lo del marco y las bases curriculares. Ya, ¿Qué es el la marco, diferencia? vale. El marco curricular principalmente era una forma de organizar el currículum y tal como lo dice la palabra, establece límites con respecto a lo que se debía enseñar y lo que no se debía enseñar. Principalmente con respecto a lo que se debía enseñar. Y donde este marco curricular aborda principalmente la adquisición de conocimiento, de contenidos. Y por eso también se hablaba de contenidos mínimos obligatorios. Estos contenidos mínimos obligatorios debían ser y deben ser transversales en Chile. Por tanto, todos los niños en el país debían, por ejemplo, en séptimo año básico, ver la unidad de contenidos de deportes individuales y autosuperación, o deportes individuales y actividades rítmico-expresivas. Por tanto, usted sabía que un niño en Arica debía pasar ese contenido en séptimo básico y un niño de Punta Arenas debía pasar el mismo contenido. Esa situación fue cambiando
a partir del surgimiento de las bases curriculares en el año 2012, que empieza su diseño, y en el 2013. Antonia, apague su micrófono, por favor. Gracias. Y gracias, Antonia. Y luego, posteriormente a eso, estas bases curriculares han ido cambiando a partir del año 2012, evolucionando al 2013 para su implementación, hasta que llegamos al 2019 y al 2020. ¿Cuál es la gran diferencia entre el marco curricular y las bases curriculares? Es que las bases curriculares definen objetivos de aprendizaje. Y por tanto, el definir objetivos de aprendizaje no te define y no te delimita los contenidos que se deben pasar para alcanzar el objetivo de aprendizaje. Por tanto, si un objetivo de aprendizaje hace alusión a demostrar un comportamiento, estoy inventando, pero un comportamiento táctico para deportes de colectivos de colaboración y oposición, bien decía Sofía la semana pasada, que eso se podría utilizar o se podría alcanzar ese objetivo de aprendizaje jugando linao o palín en un sector específico, o si no, fútbol o básquetbol como deportes tradicionales como medio para alcanzar ese objetivo. Por tanto, las bases curriculares definen organización de objetivos de aprendizaje. Ahora la pregunta, complementando la respuesta a lo que señalaba Antonia, evidentemente, seguramente más adelante el currículum se va a ir modificando en función de cómo el contexto también lo va movilizando. ¿Quién sabe, de aquí a 20 años más, dejamos de ser uno de los países con más altos índices de obesidad y sedentarismo en el mundo y en Latinoamérica, o de los 42 países de la OCDE? Y por tanto, seguramente las preocupaciones más adelante van a ser otras. Fíjense ustedes que hoy en día, si uno va a revisar y un poco las bases curriculares y las orientaciones del currículum para tercero y cuarto medio en educación física, así lo van definiendo, fíjense, y van respondiendo un poco también a las habilidades del siglo XXI o la Agenda 2030 de la UNESCO. Lo que va señalando ahí, por tanto, es que van a haber otras preocupaciones en adelante. Una, que los estudiantes vayan adquiriendo competencias digitales. Otra, el tema de la perspectiva de género, que ya el año 2017 estuvo como uno de los estándares en la modificación de los estándares orientadores pedagógicos de educación física. La sustentabilidad, todo lo vinculado al medio ambiente, etc. Hay un montón de situaciones que pueden ir determinando y van a ir apareciendo también en el contexto, principalmente porque ya lo hemos hablado mucho en esta asignatura, pero creo que es bastante interesante continuar haciéndolo, es que incluso hay elementos que se van relevando desde el contexto. Por ejemplo, a mí no me extrañaría para nada que en algún momento vamos a tener que hablar sobre interculturalidad. En Chile, sobre todo en Chile. Alvarito, ¿y por qué se le ocurre a usted que vamos a tener que hablar sobre interculturalidad? Álvaro González Escobar, de San Felipe y el Mundo. Cuéntenos. Oh, perdón. Nada. ¿Qué fenómeno social cree usted que nos puede ir determinando que avancemos incluso en el currículum a la interculturalidad? Por la cantidad de extranjeros que van llegando. Espectacular, pues fíjense, muy bien Álvaro, estaba metido, no estaba jugando play, muy bien. Y eso es totalmente cierto. Imagínense que en Santiago, el otro día estaba leyendo, ¿no? Y en Santiago, en la Comuna de Independencia, hay una escuela en la cual no hay chilenos, no hay niños chilenos. Hay niños de Perú, Colombia, Venezuela, Haití, y eso es bastante interesante y rico desde cómo va a ir cambiando la cultura. Incluso contaban también, esto es una nota de las noticias, incluso contaban en otro establecimiento, también en Santiago, en la región metropolitana, que celebraban el Día Patrio de cada uno de los países de los cuales provenían los niños. Bonito, bonito. Y por tanto eso inevitablemente, profesores y profesoras, nos aumenta el abanico de posibilidades para poder atender a las distintas necesidades de nuestros niños y niñas. O sea, yo sé, por ejemplo, que Ornella baila, tiene danzas culturales y tradicionales, o sea, ahí hay una fortaleza. Pero seguramente más adelante cada uno de nosotros va a tener que tener algunos conocimientos iniciales y básicos sobre juegos y danzas, no solamente tradicionales de Chile, sino que de distintos contextos.
Y eso es mirar el currículum desde una mirada mucho más crítica. ¿Ya? Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que el contexto puede ir cambiando, puede ir modificándose. No me quiero quedar atrás en función de lo que estaba señalando, desde el punto de vista que las bases curriculares van modificando y las bases curriculares se van cambiando y tienen un fuerte énfasis en las competencias. Y por tanto, cuando hablamos de competencia, la competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son declaradas, en nuestro caso en el currículum nacional, en unas bases curriculares en sus objetivos de aprendizaje. Por tanto, se entiende que estos conocimientos, habilidades y destrezas que debe ir adquiriendo el niño, la niña y los jóvenes deben ir respondiendo principalmente a demandas del contexto. Si uno visualiza más adelante cómo se va estructurando el currículum de tercero y cuarto medio, ahí es mucho más explícito, en el sentido de que efectivamente es una preparación para el mundo del trabajo. Vamos a avanzar a la otra lámina, y por tanto, lo que señalábamos también es que estos elementos de la didáctica, de una u otra manera, y deben ir respondiendo, y deben ir estructurando, o deben ir dirigiendo a distintos fenómenos que propone o que va proponiendo el currículum en cada una de sus variables o principios del currículum. Y por tanto, la didáctica se vincula desde el punto de vista, ya lo señalábamos anteriormente, desde el proceso de enseñanza completo, desde el diseño, hasta la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero esos elementos, en el contexto chileno, principalmente voy a hablar del contexto chileno, bueno, en otros países también se da, cada país tiene su modelo, su currículum, y por tanto esos elementos, desde el punto de vista de la didáctica, debemos saber responder a lo que nos propone el currículum. Evidentemente con las particularidades de cada uno, o sea, cuando hablamos de las particularidades nos referimos a modelos, perspectivas, teorías implícitas, sus propios estilos de enseñanza. Pero lo interesante de esto es que el currículum de una u otra manera viene a estar definido también por ley. La Ley General de Educación en el año 2009 establece la organización del currículum y establece y declara que en las bases curriculares, este instrumento como bases curriculares, se van a definir y se definen principalmente los aprendizajes mínimos que deben alcanzar todos los niños durante la trayectoria escolar. Por tanto, hay una responsabilidad que es profesional al conocer los objetivos de aprendizaje para cada nivel y al conocer los contenidos y al conocer y a saber aplicar los contenidos que usted puede implementar para el logro de esos objetivos de aprendizaje. En definitiva, esos elementos le van a permitir a usted dirigir su proceso de enseñanza. Ahora, a viva voz, ¿quién me puede entonces señalar, en función de esto, cuál es la relación entre los términos y conceptos que ustedes tienen que entregar el 29 de junio con respecto al currículum nacional? Si existe o no relación. ¿Profe? Profesora Amanda Pinotti, ¿idiota? Yo creo que, bueno, como que no sé cómo responder muy bien la pregunta, pero Dígalo nomás con como las que, palabras que usted quiera. Acá vamos como que el teje. esos conceptos hay que tenerlos muy claros para como ir formando este como modelo de ser humano que se planteó en un principio ¿Ya? de la presentación. ¿Vale? Sí, perfecto. O sea, y ahí también la salvedad. O sea, acá todos tenemos que tomar decisiones. Porque una cosa es contribuir, ¿cierto? Contribuir al currículum, a este modelo de ser humano que se nos propone, evidentemente, pero además también eso no quiere decir que el profesor, nosotros como profesor de educación física, no tengamos también la posibilidad de otorgar nuestros sellos. Y ahí también está la diferenciación entre un técnico, en que nos convirtamos, o el riesgo, perdón, en que nos convirtamos en técnicos y profesionales, ¿ya? Un técnico principalmente viene a
viene a tomar algo y replicarlo, sin un proceso, siempre en un proceso reflexivo. En cambio, un profesional, y ahí es cuando hablamos de lo importante que es no desprofesionalizar la educación física, es esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder reflexionar, pensar y contextualizar los aprendizajes. Por tanto, evidentemente hay una responsabilidad en conocerlo, en conocer, la semana pasada hablamos del concepto de potencia desde el punto de vista de la fuerza. Por tanto, hay una responsabilidad en entender sus propiedades conceptuales para poder implementar un proceso de enseñanza posteriormente. Sofía y luego Rosita. Sí que esos elementos del glosario son términos y conceptos que están en el currículum, ya sea como en objetivos, ya sea como contenidos sugeridos o posibles para realizar esos objetivos. Y por eso manejarlos es poder equilibrar el modelo de ser humano planteado por el país, para no decir modelo económico, porque puede que esté muy ligado con eso también. Dígalo nomás, dígalo, ¿por qué así? Dígalo, ¿y qué? Dígalo nomás, Y dígalo. entonces manejar esos términos y conceptos te permite a ti como profesor o profesora tener las herramientas para usarlos en favor de llegar a un equilibrio entre lo que dice el currículum y tu posicionamiento también. Eso quería decir. Sin miedo, Sofía, sin miedo. Esto es libertad de cátedra. Rosita. No, mentira. Lo que quería agarrarme yo era de lo que usted hablaba sobre la responsabilidad y que si bien uno está aquí aprendiendo a ser profe para enseñar a alguien, uno tiene la responsabilidad sobre esa persona, entonces, sobre la formación de esa persona en al menos un aspecto. Y creo que fundamentarse también va de la mano con esa responsabilidad. Por ejemplo, en un caso práctico, un niño te pregunta cualquier cosa en una clase que puede pasar, que son cosas que uno no maneja, y llega y te pregunta algo y uno no sabe. Entonces, fundamentarse para incidir de esa forma en alguien, creo que es súper necesario. O sea, no nos vamos a quedar como enseñando, por así decirlo, desarrollando objetivos mediante un contenido como vacío, o sea, sin saber lo que es eso. Muchas gracias, profesoras. Y por tanto, eso Profe, aplica... ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Escucho una voz del más? Nadia. ¿Quién? ¿Antonia? Nadia, ¿A Nadia? sí, Ya, Nadia. El que me marca el cuadro de Antonia. Nadia, cuente. es que lo que pasa es que quizás muchas veces nosotros en el colegio, algunos profesores tenían presente, muchos de sus objetivos estaban relacionados con estos términos que nosotros tenemos en el glosario, pero nunca tuvimos como conocimiento de ellos. Quizás como no solamente hacer, sino saber como por qué hacemos, como transmitir a los niños por qué están haciendo tal cosa y no solamente hacerlo. ¿No? Y Y así efectivamente... también van Dale, dale. interiorizando los conceptos. Sí, y efectivamente, perdón, efectivamente, eso es sumamente interesante porque a la larga lo que usted indica ahí es que es la importancia a todo nivel de no replicar y de no repetir, es decir, de buscar la comprensión. Pero acá voy a seguramente señalar mi posición, pero esa comprensión y esa reflexión tiene que favorecer la autonomía y la emancipación del sujeto, del individuo, del ser humano. Es la única manera que después, si el currículum y cada uno de nosotros tiene como propósito de vida que el estudiante sea capaz de practicar, realizar ejercicio físico durante toda su vida, si no logramos que la persona entienda o interiorice y reflexione con respecto a eso en las clases de educación física, eso jamás lo vamos a lograr. Cuando lo hacemos es porque contribuimos a la emancipación. Y ahora quiero señalar también un poco lo que indicaba Sofía. O sea, evidentemente el currículum está vinculado al modelo económico de cada uno de los países. Sí, yo no quise ser mucho más explícito anteriormente, pero si señalamos que el currículum apunta a un modelo de competencias de la producción, efectivamente es porque te prepara para el mundo del trabajo. ¿Y el mundo del trabajo qué es? Producir, producir, producir y reproducir. Lo importante de nosotros es que desde nuestra labor profesional no nos convirtamos en técnicos, sino que contribuyamos a la
a la reflexión para no reproducir, sino que producir personas o contribuir a la producción de pensamiento de los seres humanos. ¿Para qué? Bajo mi perspectiva, para la emancipación. Una mirada, Suena tan lindo, dígame. que suena tan lindo. Suena tan lindo, y eso, cada uno de esos elementos, cada uno de nosotros los debemos poner en práctica en nuestros contextos. Por tanto, por eso nosotros acá, yo idealmente, siempre les voy a decir que no deben replicar lo que nosotros entregamos en clase, sino que usted debe ser capaz de discutir lo que nosotros entregamos en clase. Y eso es bastante, eso para mí sería el gran propósito, o un propósito alcanzado durante la clase. Ahora, si compartimos posicionamiento, ideal. Ideal, si compartimos posicionamiento. Si no los compartimos, mejor todavía, porque vamos a ser capaces de discutir y de reflexionar con respecto a una situación y de qué manera podemos contribuir al proceso. ¿Ya? Por tanto, el currículum, más allá de lo que uno ve en las bases curriculares, los contenidos, es mucho más complejo, porque va determinando posiciones de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y va determinando también lógicas de producción o de reproducción. Yo ya lo empecé a mencionar el año pasado en las clases, y hay un proceso de objetivización y proceso de subjetivización. Un proceso de subjetivización guarda relación principalmente con ir respetando las individualidades del ser humano. Lamentablemente, creo yo, bajo mi perspectiva, entendemos, o el currículum tiene mucho de objetivización, es decir, todos somos iguales, todos nos estandarizamos, y por tanto esos elementos no deberían predominar. Nosotros deberíamos ir tratando y contribuyendo a que predomine la individualidad de la persona, también desde el currículum, desde nuestra posición. No sé si me explico bien. Un ejemplo concreto podría ser por qué en el 18 de septiembre o para las festividades de todos los niños tienen que aprender a bailar cueca. Y la cultura, y nuestra cultura, es mucho más allá que bailar cueca, por ejemplo. No sé, perdónenme, pero ya me estoy enojando. No, mentira. Pero igual la cueca es entretenida. No, efectivamente, sí es muy entretenida, pero ¿por qué no realizar danza de la cultura tradicional mapuche? Sí, pues. ¿Por qué? Yo no tengo nada contra los deportes de conjunto, por favor, ahí veo al Álvaro, pero ¿por qué debemos siempre, el niño debe también en el currículum lograr un objetivo de aprendizaje por medio del fútbol o el básquetbol? Sí, es verdad eso. Yo apoyo eso. O el voleibol. No, yo ahí no. ¿Por qué? ¿No? Si deberíamos avanzar, y esa responsabilidad nuestra, a tener la preocupación de incluir otros elementos, otras manifestaciones que nos permitan ampliar el abanico de las personas, de niños, niñas y jóvenes. Y ahí también vamos visualizando nuevamente esta parada entre que o replicamos o tomamos la decisión de replicar lo que nos dice el currículum, o tomamos la decisión de innovar, de ampliar las prácticas pedagógicas. Y por tanto, la visualización de los conceptos, de los términos y los conceptos responden a eso, que usted tenga una amplitud de conceptos para poder tomar decisiones. No hay otra manera. Para que usted también sea un profesor emancipado, autónomo, muy bajo la mirada de Paulo Freire. Sea autónomo y emancipado. Nosotros no queremos que usted repita por repetir. Hay que cambiar esas prácticas, esas lógicas. Ay, Dios mío. Seguimos. Se me perdió la diapositiva. Ya, ahí estamos. Y por tanto, vamos a ir avanzando ya un poquito más rápido con respecto a eso. Ya señalábamos que el currículum nos permite estructurar los procesos de la didáctica en un modelo de hombre ideal. Ya me corrigieron o me pidieron hacer la corrección de ser humano ideal. ¿Ya? Y por tanto, ya tal como señalábamos anteriormente, van surgiendo este cúmulo de conceptos que ya proponían Rosita y Sofía la semana pasada. Salud, deporte, condición física, vida sana, etcétera, entrenamiento. Ahora, sería interesante que este monito, este rompecabezas, en algún futuro podríamos agregarle otras cositas. Perspectiva de género, interculturalidad, derechos humanos. Imagínense lo bonito que sería entender la educación física como un derecho humano.
Y eso es también entenderlo desde el punto de vista que es un elemento esencial para el desarrollo de cada uno de nosotros. Pero hoy en día, insisto, el foco del currículum está puesto en estos elementos. ¿Ya? Y acá seguramente voy a señalar mi posición epistemológica, pero la educación física es mucho más allá de la obesidad, es mucho más allá del ejercicio, es mucho más allá de la cognición y la educación física. Entendiendo la educación física desde la motricidad humana, esto es mucho más completo y son problemas que siempre han estado. Desconocer eso es desconocer la posición desde la motricidad humana, bajo mi perspectiva. Porque evidentemente si usted hace una muy buena clase y es un muy buen profesor bajo la posición que tenga y la perspectiva que tenga, evidentemente los niños y niñas y jóvenes van a ser mucho más adherentes a la práctica y por tanto ser obeso o tener un comportamiento sedentario es una consecuencia también de qué manera nosotros podemos influir en que el niño se adhiera o no a la práctica. Imagínense que hace 2 años la última encuesta nacional de salud indicaba también que el profesor de educación física no era un referente, no era un referente que implicaba o que motivaba a niños y niñas y jóvenes a realizar ejercicio físico durante su vida y a mantener esa práctica durante el desarrollo de su vida después de la época escolar. Acá, por favor, díganme si sí o si no, pero ¿cuántos de ustedes no llegaron, o cuántos de nosotros no llegamos a estudiar educación física porque tuvimos referentes? Ya sea un entrenador, una profesora, un profesor. Por tanto, imagínense si cada uno de ustedes es un buen profesor o una buena profesora, no necesariamente el niño se va a tener que convertir en un profesor de educación física, pero sí lo va a incentivar a la práctica, a la actividad física de manera permanente. Y la obesidad y el comportamiento sedentario va a ser ya es una consecuencia de la cual no nos debemos olvidar, o nos deberíamos olvidar. Yo también creo firmemente que la preocupación también del año pasado con respecto a las bases curriculares nos debió, en un contexto determinado, o si hubiésemos hecho el trabajo de otra forma a lo largo de la historia, no nos debió haber preocupado que educación física pase a la optatividad. Principalmente porque si estamos convencidos de que somos buenos profesores, deberíamos estar preocupados de cuántos niños van a quedar afuera producto de la optatividad. O sea, la preocupación debería estar en que todos nos deberían haber elegido, no la preocupación de que no nos van a elegir. El hecho de que nos preocupemos de que no nos van a elegir es por algo también, porque también estamos conscientes de que no hemos hecho bien la pega. Creo yo, a todo nivel. Y acá, me hubiese gustado ver sus caras, pero creo que acá tenemos una responsabilidad todos, incluso ustedes de su formación inicial docente, de exigir de exigir a todo nivel que la educación física en cada una de sus clases, en el desarrollo de sus clases, sea de calidad, y ustedes no esperar que se les entregue todo, sino que también ustedes ser más críticos y más reflexivos en función de lo que ustedes consideran. Es la única forma de avanzar. Perdónenme. Sigo avanzando. Y por tanto, cuando visualizamos también, bueno, ya indicábamos estos elementos del marco curricular, de las bases curriculares, y señalábamos que previo al desarrollo de las bases curriculares estaba el marco curricular, que indicaba contenidos mínimos obligatorios, objetivos fundamentales transversales y objetivos fundamentales verticales. Y por tanto, el foco estaba principalmente puesto acá, en este cuadradito que es verde, en los contenidos mínimos obligatorios. O sea, indudablemente cuando esperamos que cada uno repita bajo un marco determinado, el foco estaba más bien en adquirir conocimiento, en acumular conocimiento, incluso desde la educación física. Y por tanto, estos objetivos fundamentales, transversales, tienen que ver con los aspectos que son más bien particulares y que son, tal como lo dice, atraviesan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, apuntar al crecimiento, la autoafirmación, y de qué manera la educación física se podía ser responsable desde la formación ética incluso del ser humano. Ahora esto también es súper complejo, el currículum yo desde mi perspectiva también es súper ambicioso, porque trabajar la formación transversal, actitudinal, es un proceso que implica tiempo, no se hace en una clase.
¿ya? Y apuntar a la formación ética, a la formación ciudadana, es súper complejo cuando no se intenciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sofía? Nada, profe. ¿Rosa? ¿Ita? ¿Rosa? ¿Ita? ¿Rosita? ¿No? ¿Nada? Vamos. Y por tanto, acá Profe, ¿alguien dijo yo? que habían quedado unas dudas en el chat de hace un rato. Perdón. Ah, es que creo que eso lo veremos ahora, porque es sobre Adelante. modelo academicista y conductista. Sí, vamos a ir Todavía no. resolviendo las dudas al final, ¿ya? Porque efectivamente viene más abajo el tema de los modelos. En todo caso, insisto, si no lo alcanzamos a ver hoy día, lo conversamos el día jueves, que también ahí tenemos espacio para preguntas y respuestas esta última semana de repaso. Y por tanto, acá hay un ejemplo de la organización temporal. Se dan cuenta que en este caso, las unidades desde el punto de vista del contenido, entrenamiento de la actitud física, deportes y actividades de expresión motriz, proyecto de campamento y actividades recreativas al aire libre. Acá se centra en esta organización temporal principalmente los contenidos. Y estos contenidos son conceptos, ideas, procedimientos. Por tanto, este es un ejemplo de cómo está organizado temporalmente desde el marco curricular un curso de educación física en específico, que este debe ser, me parece, digo al tiro, práctica de entrenamiento, este debe ser un segundo o tercero medio, ¿ya? Y luego pasamos a las bases curriculares de primero a sexto básico, indicando también que en estas bases curriculares van surgiendo conceptos, también contenidos, pero no es el foco, sino que el foco es cómo abordamos y cómo logramos el objetivo de aprendizaje. Por tanto, acá no están de manera explícita, sino más bien uno los puede ver en la reacción del objetivo de aprendizaje. Señalábamos también que de primero a sexto básico surge la modificación del currículum en el año 2012 con un proceso de consulta. El año 2013 ya se implementa. Educación física es el último núcleo de asignaturas, o perteneció al último núcleo de asignaturas que se vieron modificadas. En el resto de las disciplinas, las bases curriculares empezaron a modificarse ya el año 2009. O sea, en educación física tuvimos 3 años más adicionales trabajando con un marco, desde el marco curricular. Y por tanto, ya del 2013, insisto, desde el 2013 hasta el 2016, el 2016 surge el segundo proceso de actualización del currículum que implicaba ya a los cursos de séptimo a segundo año medio. Y por tanto, de primero a sexto básico, vemos esta estructura, principalmente en el desarrollo de la condición física, pero desde el punto de vista del bienestar físico, social y mental, se dan cuenta que van tomando otras posiciones también los conceptos, y además, esto es súper interesante. Foucault, que es un filósofo francés, dice y fundamentalmente nos indica que los conceptos van surgiendo a partir de los contextos. Por tanto, eso también nos indica de qué manera hoy día, si veíamos desarrollo de la condición física, el desarrollo de la condición física también previo al 2005, 2000, en los 90, al menos en el currículum en el que yo me formé, tiene un fuerte énfasis en el rendimiento, porque había otro modelo de ser humano. Bajo la mirada de Foucault, si los conceptos están contextualizados y surgen en un contexto histórico determinado, evidentemente el desarrollo de la condición física va cambiando. Y en este sentido tiene el foco en el desarrollo de la condición física, pero desde el punto de vista de la salud. O sea, ya veíamos también, por ejemplo, que la fuerza como tal, si bien tiene una alta connotación en el rendimiento, también la fuerza, sobre todo de miembro inferior, es un indicador de salud también. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? No me equivoco. Entonces, por eso, también, muchachos, eso nos da la idea de que como un mismo concepto va teniendo énfasis en el tiempo y va teniendo distintas posiciones en el tiempo. ¿Ya? También perdón, y también desde las cualidades expresivas, también hace un énfasis en que estas habilidades de desarrollo comunicativo, secuencia de movimiento y la danza, capacidad expresiva. Pero acá no nos dice que los estudiantes tienen que bailar cueca, así explícitamente, sino que te dice, bueno, desarrollo de las habilidades cualitativas, expresivas y comunicativas a partir del cuerpo, el movimiento. Por tanto, podríamos lograr un objetivo de aprendizaje de esa naturaleza bajo cualquier manifestación.
y hay una posición también determinada con respecto a la iniciación deportiva. Luego vamos a ver cómo se estructuran estos conceptos en función de ejes en el currículum, ¿ya? Para séptimo y segundo año medio, se dan cuenta que tenemos algunos factores, algunos conceptos que podemos ver ahí y extraer de los objetivos de aprendizaje como factores de vida activa, seguir reglas de juego, cooperación y trabajo en equipo. Díganme si cooperación y trabajo en equipo tampoco no está en un enfoque para la preparación del trabajo. Y posteriormente, también acá nuevamente, vida activa, perdón, lo otro era, me equivoqué en el título, lo otro era de primero a sexto básico también. Para séptimo y segundo año medio, lo mismo, estos elementos que señalábamos anteriormente, y también vida activa y saludable, condición física, principio de entrenamiento, todos estos conceptos se van visualizando o los podemos extraer desde los objetivos de aprendizaje. Y además también actividades motrices en entornos naturales. Ahora la pregunta es, imagínense lo complejo que es en Chile en un marco curricular que nos indicaba, bueno, todos los niños en Chile debían hacer un campamento. O sea, ¿en qué condiciones podemos hacer un campamento si efectivamente, valga la redundancia, las condiciones no están determinadas para poder realizar un campamento en el medio natural? ¿Ya? Ahora, en este nuevo contexto, evidentemente va cambiando, incluso te habla de cicletadas, caminatas, actividades motrices acuáticas, por tanto pueden haber un cúmulo de actividades y de manifestaciones que se pueden lograr bajo este bloque de objetivos de aprendizaje. Imagínense, yo, una anécdota, pero imagínense cuando yo estaba en cuarto año medio, no tan atrás, allá por el año 2003, ¿ya? A mis tiernos 17 años, hicimos un campamento también, pero lo hicimos en el patio del colegio, armamos las carpas en el hall, nada que ver, pues, o sea, claro, nos enseñaron a ordenar la mochila y levantamos las carpas ahí y todo el tema, pero ni un brillo. Y teniendo, y bueno, eso fue al principio, pero después al final del tiempo, luego de discusiones, logramos también, que yo soy de Punta Arenas, entonces logramos salir al medio natural en Punta Arenas y todo el tema, pero fue producto de una serie de discusiones previamente establecidas. Eso quiero señalar, que evidentemente en el currículum antiguo existen contenidos que debías pasarlo, que son mínimos obligatorios, pero que no están las condiciones. Y ya avanzamos también, perdonen, no sé si me pasé en algo. Ya está un segundo. Y ya avanzamos, bueno, las bases curriculares de séptimo a segundo año medio comenzaron su implementación el año 2016, una implementación progresiva. Por tanto, también hasta el año 2017, 2018, se podría visualizar aquellos establecimientos que todavía trabajaban con un marco curricular, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre un tema legal, un tema normativo. Y ya el año 2019 surge principalmente esta discusión que ya no solamente venía el 2019, sino que sale a la luz pública el año 2019, sino que empieza un proceso de consulta el año 2016-2017 para el cambio de las bases curriculares. Yo quiero señalar esto, el año 2016-2017, en la época que me tocó participar a mí en la consulta de las bases curriculares, educación física venía dentro de la línea de las asignaturas que son obligatorias. ¿Ya? Y este nuevo currículum, principalmente, acá todas las ideas que están en rojo van sustentando y van argumentando por qué el cambio del currículum. ¿Ya? Y acá, se nos acabó el tiempo, Vamos a dejar hasta acá el resumen, pero vamos a seguir conversando ya ¿qué día nos toca? El día jueves. Pues. ¿Ya? Ahí. Bueno, en definitiva, en esta primera parte del segundo resumen, lo que estamos haciendo es dar una mirada de relación en cómo el currículum se va relacionando con los términos y conceptos que nosotros hemos visualizado. ¿Ya? La próxima semana vamos a responder preguntas, ya tenemos la fecha establecida, pero vamos a responder preguntas con respecto a la segunda parte del resumen, que va a abordar un poco la relación entre los modelos curriculares y cómo nos vamos centrando en el diseño y planificación de la enseñanza, y por qué vamos a hablar o de diseño o de planificación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta o respuesta? Yo. ¿Listo, por favor? No,
que ya hice el calendario de las evaluaciones, pero les va a llegar cuando terminemos la clase, al aula y al grupo de WhatsApp. Eso, Rosita, ¿lo puedes subir al aula? Pero por supuesto. Perfecto. ¿Quién está ahí más tapada? ¿Quién es? La Paula. ¿Sigue enferma la Paula o no? Ya. ¿Alguien tiene alguna inquietud, duda, consulta con respecto a lo que vimos hoy día? ¿No? Creo que fuimos más o menos claros, ¿o no? Ahí, dedito para arriba o dedito para abajo. Los que están visualizados. ¿Ya? Perfecto. Eso, dedito en las pantallas, muy bien. Entonces, el próximo jueves vamos a continuar con este repaso de lo último que vimos y nos vamos a ir acercando a responder esas preguntas que plantea Rafael en el chat sobre la diferencia entre los modelos tradicionales, academicistas o cognitivos conductistas. ¿Ya? Perfecto. Bueno, profesores y profesoras, voy a dejar de grabar.